Este programa de hoy está dedicado por todas las mujeres del cáncer de mama. Así que pongan mucha atención. ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo programa de Ciclo Dinero. Yo soy Abby. Yo soy Limi. Y estamos aquí en un nuevo jueves. Estamos en pro del mes contra el cáncer de mama. Entonces por eso estamos rositas y todo este show. Y justo de eso vamos a hablar el día de hoy, ¿cierto? Así es. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, que obviamente es un padecimiento que es más común de lo que muchas veces pensamos. El cáncer de mama es justo el segundo padecimiento, hablando de cáncer, más común que tenemos en nuestro país. Y es sumamente importante poder hacer llegar a las personas la información de cómo detectarlo, de cómo es el tratamiento de un cáncer de mama, sí, todo eso. Yo creo que justo el hecho de que octubre sea el mes en contra del cáncer de mama y como de sensibilización es justo para hacernos ver que es un padecimiento bastante común. O sea, yo creo que todos tenemos a alguien que conocemos que lo ha sufrido o que ha tenido como este tipo de situaciones. Y también hacer conciencia de que a cualquiera nos puede pasar, porque se tiene como la idea, por ejemplo, de que solo le da a las mujeres, y no, hay casos de cáncer de mama en hombres, por ejemplo, son mucho más esporádicos, no es tan común, pero sí los hay. Claro. Y el objetivo de esto pues es hacer énfasis en que estemos actualizados con el tema. Como tú decías, es la segunda causa, por ejemplo, de fallecimientos en México, en cuestión de mujeres, por ejemplo. Entonces es algo que sí nos pega bastante fuerte y que hay que empezar a tomar conciencia de este tipo de cosas. Así es. Entonces, pues vamos a comenzar primeramente, como ya dijimos, lo que es el cáncer de mama. Es más común en mujeres que en hombres, pero también hay ciertos, factores de riesgo que pueden hacer propensa a una persona a tenerlo que a otra. Exacto. Ajá. Este tipo de padecimientos o de riesgos que puede tener son obviamente ser mujer, porque es más propensa en las mujeres. Segundo, tener antecedentes en la familia, es decir, que abuelita, mamá, alguna tía, mujer de la familia que haya tenido ya este tipo de padecimientos, ¿no? O sea, si yo sé que mi abuelita ya lo tuvo, pues es mucho más probable que, por ejemplo, yo lo tenga a que a lo mejor tú, que no tienes ningún familiar. Claro, eso es algo muy importante, ¿no? Hay que detectar, siempre hay que saber qué es o cuáles son las enfermedades que traemos como tal en nuestro árbol genealógico. Y de hecho hasta cuando vas al doctor por primera vez o cuando haces alguna contratación de algo, siempre te dicen historial médico, ¿no? O sea, papás, abuelos, ¿qué te ha pasado? Es bien importante tener ese tipo de información a la mano porque nos dice mucho de lo que podría suceder. En este caso, sí es un factor, pues no de riesgo, pero sí como a tener conciencia. Si ya hay alguien en la familia, tengo que estar como más ocupada en prevenir este tipo de cosas, ¿no? Así es. Algo también muy importante es que las mujeres que tienen hijos después de los 35 años también son más propensas a poder tener este padecimiento. Entonces, esa es una parte muy importante. ¿Sabes qué? Aparte de eso, o sea, yo me puse a investigar, aunque no lo crean, ¿no? Nos pusimos a investigar para poder abordar este tipo de temas. Y justo la situación de, bueno, si eres mujer y tienes más de 35 años y tuviste a tu primer bebé después de los 35, ya es un factor de riesgo. Pero también, si tu menstruación inició antes de los 12 años, es un factor de riesgo. Entonces, se van acumulando como palomitas, hay que estar como bien pendientes de esas cosas, ¿no? Así es. Y otra cosa, las mujeres, por ejemplo, que tuvieron hijos, otra cosa importante es que hayan dado pecho. Que hayan amamantado por lo menos 12 meses. Entonces, eso también te puede ayudar a prevenirlos. Si tú, por ejemplo, tuviste un bebé y por cualquier situación
no llegaste a amamantarlo, también puedes tener mayor riesgo que alguien que realmente sí le dio a su bebé pecho, ¿no? También el tema de, por ejemplo, cuando ocupamos muchos anticonceptivos orales, ¿no? Las pastillas, ese tipo de cosas, también es como un factor de riesgo. Entonces, si se dan cuenta, son cosas, pues, a lo mejor bastante normales, ¿no? No es como por ejemplo, otro tipo de cáncer, como el cáncer de pulmón, que dices, bueno, obviamente estás fumando, pues puede ser que en algún momento te dé, es algo bastante lógico. Y aún así le da a personas que exacto, no fuman. Sí. Y acá no, acá son cosas como de la vida, ¿no? O sea, cotidianas que a lo mejor tú no puedes decidir en muchas situaciones y que pues por situaciones pues ajenas a ti pasan, entonces todo eso te pone como un poquito más en riesgo. Por eso es importante que a partir de los 20 años empecemos con la autoexploración, ¿no? Se recomienda que después de que termine la menstruación empecemos a autoexplorarnos y pues empecemos a identificar si hay como algunos bultitos, si hay bolitas, si hay algún cambio en alguna situación de estas, para entonces acudir con un médico. Y obviamente si todo está bien, bueno, pues sin broncas. Así es. Y esa autoexploración también es importante saber cómo hacerlo. Claro. Ajá, tiene que hacerse de las axilas para adentro, hacia el busto. Ajá, en cada uno y tiene que ser pues constante, ¿no? Tanto puede ser que en un mes no detectes nada, como al siguiente tal vez ya detectas una pequeña bolita. Y justo eso es importante, porque hay una probabilidad bastante grande que si se detecta en etapas tempranas puedas pasar obviamente el proceso de quimioterapia, el tratamiento y toda esa cuestión, pero que se libre. Entonces el punto es poder detectarlo a tiempo. Exactamente, porque muchas veces puede comenzar justo solamente por tener bolitas. Pero si tú, por ejemplo, no acudes a un médico para que te revise, para que te mande a hacer ciertos estudios, pues no vas a saber si realmente puede ser cáncer de mama o simplemente algo benigno que puedes tratar con simple tratamiento o solamente con estarlo vigilando. Claro, entonces, o sea, ante cualquier cambio es importante ir con el ginecólogo y que pues ellos te digan, ¿no? Incluso para previo a, ¿no? O sea, si empiezas con algún tratamiento anticonceptivo, primero tienes que ir al ginecólogo para que él te lo recete tal cual, ¿no? Entonces, todas estas cosas, lo importante de esto es hacer énfasis en la prevención, ¿no? En siempre tener un médico de confianza. Digo, nosotras como mujeres es bien importante cada año hacernos un check-up ginecológico, por ejemplo, y dentro de eso, pues incluir este tipo de cosas. Adicional a eso, cuando ya cumples, me parece que 40 años, ya es importante que en tu check-up ginecológico incluyas una mastografía, que es justo como esta parte para revisar a profundidad las mamas, porque el cáncer de mama se puede dar incluso en chavitas. Hoy estaba viendo casos de chavitas de 20 años que ya presentaron, por ejemplo, este tipo de problemas, pero es más común en mujeres de 45 a 50, 55 años. Entonces, ya que llegas a esa edad, es importante como reforzar la prevención. Claro, sobre todo porque recordemos que las mujeres a esa edad comenzamos con cambios hormonales muy importantes, bueno, ¿no? Siempre tenemos cambios hormonales, pero bueno, sí. Pero sobre todo a esa edad. Entonces, es muy importante desde muy jóvenes comenzar a revisarnos, primero tener ese hábito de estar yendo a un check-up mínimo de manera anual. Y obviamente en ese check-up hacer las revisiones que nos puedan ayudar a poder detectarlo a tiempo, ¿no? Exacto, sí. Y también pues que acercarnos como a la información, ¿no? Hay muchas veces que no vamos al médico o nos da pena como abordar este tipo de situaciones y realmente esto pues, no es de pena, ¿no? Es más bien una cuestión de prevención y si hay algún cambio, si necesitamos ir con un médico, pues lo importante es hacerlo lo más pronto posible. Claro. Entonces, este es el punto número 1, la detección temprana, ¿no? Exacto. El estarnos checando y autoexplorando. Exacto, ¿va? sí. De ahí, bueno, si ya pasó y si detectó algo, si de repente algo sucedió y me detectan cáncer, ¿qué sigue? Bueno, en este caso, obviamente tenemos que ir con un especialista. Tanto puede ser comenzar con un ginecólogo como también ir con una persona, con un especialista que sea específicamente de cáncer. Sí, o sea, para poder detectarlo no es nada más como de, ya tengo una bolita y me voy a morir. No funciona así. O sea, tienes que ir con un ginecólogo, te mandan a hacer estudios,
se hacen biopsias, por ejemplo, para ver si es benigno, si es maligno. O sea, es un proceso que obviamente hay que seguir, y una vez que te dicen, sabes que sí, sí tienes cáncer, entonces sí te mandan con un oncólogo, que son los médicos especialistas en el tratamiento del cáncer. Entonces no es como que ya ahorita detectes algo y ya, no. Es un proceso, es importante que se lleve a cabo para evitar cualquier situación. Pero una vez que ya te lo detectan, que empezamos el tratamiento, pues, como cualquier tipo de cáncer, es con quimioterapia, con radioterapia, obviamente medicamentos, y en ocasiones, la mayor parte de las veces, pues se tiene que amputar el seno, ¿no? Que es como, pues, la forma más fácil de terminar esto, ¿no? Se quita como esta parte y se acabó el problema, o eso es lo que se pretende con ese tipo de tratamientos, ¿no? Eso depende sobre todo de qué tratamiento nos den, ¿no? Y en qué etapa el cáncer, por ejemplo. Exactamente, tanto puede ser un cáncer en fase, digamos, inicial, como un cáncer en fase terminal, que desafortunadamente ha sido como ese cáncer que ha terminado con la vida de muchas personas. Exacto, sí. ¿No? Entonces, eso es súper importante. Ahora, también es importante tener como la conciencia de cuánto nos costaría un tratamiento de este tipo. Sí, ¿no? porque, o sea, hay que tener en mente que no es como que tengamos gripa, ¿no? O sea, no es algo que ahorita te tratas y en un mes, 15 días ya estás bien, no. Cuando padeces este tipo de cosas, por lo menos son 6 meses, si no es que mínimo un año de tratamiento. Entonces, es importante, pues, hacer conciencia de esto. Justo estábamos haciendo esta búsqueda de más o menos cuánto cuesta atender un padecimiento así como el cáncer de mama. Y depende de un montón de cosas, ¿no? De dónde te atiendas, de la fase en la que estés, de si aparte tienes alguna otra enfermedad y como estas cosas de complicaciones. Pero en un ambiente general, pues encontramos, por ejemplo, que hay distintas asociaciones, ¿no? Claro, hay asociaciones que se especializan únicamente en lo que es el tratamiento del cáncer de seno, desde su detección hasta, pues como tal, el poder tratar de combatirlo. Ajá. Obviamente este tipo de asociaciones también depende de la etapa en la que tú estés, pero lo que normalmente ellos hacen es que te hacen un estudio socioeconómico para poder ayudarte y que tengas como ese tipo de accesibilidad a poder costear ese tipo de tratamiento, ya que como decimos, pues es sumamente caro. Normalmente lo que se paga en un sector privado son mínimo como 500,000 pesos por tratar este cáncer entre quimioterapias, medicamentos, todo eso. Es como el mínimo, obviamente depende de cada caso, ¿no? Sí, claro, o sea, estos números son como aproximados y en un entorno como de solo es cáncer de mama, en una etapa bastante inicial, nada complicado, ¿no? Y en hospitales obviamente promedio, ¿no? No nos estamos yendo como a los hospitales premium, por ejemplo. En el tema de, por ejemplo, las asociaciones, el FUCAM es una de las principales, ¿no? Adicional a eso, por ejemplo, los institutos nacionales como de cancerología y ese tipo de cosas también hacen esto de hacerte un estudio socioeconómico y de atenderte, ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, yo estoy investigando a nivel seguridad social, ¿no? Tipo el IMSS. Si tú tienes IMSS, bueno, pues tu tratamiento y toda la atención es gratuita, digámoslo así, porque eres derechohabiente. Pero al IMSS, al instituto, atender un padecimiento de cáncer de mama en etapa temprana, por ejemplo, le cuesta alrededor de 75,000 pesos. Y cuando hablamos de un cáncer de mama en etapa ya pues avanzada, ¿no? Que es la etapa 4, me parece que es la última, les cuesta aproximadamente 200,000 pesos. Entonces, si tú no tienes, si no eres derechohabiente y no tienes un servicio privado, por ejemplo, o sea, si no tienes la posibilidad de pagar un servicio privado, pues tienes esta onda de las asociaciones, ¿no? De los institutos, de poder acercarte, de poder hacer como distintas opciones. El punto es que realmente son tratamientos bastante costosos que no todos podríamos costear, ¿no? Claro, entonces esa es una parte que también nosotros debemos prevenir. Así como muchas otras enfermedades nos pueden dar, pues esta es una de ellas. Y por ejemplo, hablando de esto, también es algo que en el sector, digamos, de seguros, también se puede cubrir. La diferencia es que, por ejemplo, un seguro tiene ciertos tiempos de espera. Entonces, la importancia de contratar algo así es hacerlo desde antes. Previo, claro. Exactamente, y que puedas tú cumplir con este tiempo de espera
para que entonces te lo pueda cubrir una aseguradora. Sí, porque a lo que vamos es, a lo mejor yo no tengo la capacidad económica de pagar estos 500,000, pensando en que no se complique nada, ¿no? Como en el mínimo, de decir, no hay bronca, yo los tengo en mi cuenta de banco, ahorita voy, me atiendo, pago y listo. La mayoría no lo tenemos. ¿Qué es lo que pasa o cuál es la opción? Muchas veces cuando tenemos esta onda de prevenir, o incluso las empresas en las que trabajamos nos dan esta onda de los gastos médicos, o tú lo contratas por iniciativa propia, ¿qué es lo que pasa? Pues que tú pagas tu seguro de gastos médicos y cuando cumples, justo como mencionas, estos tiempos de espera, el gastos médicos, la aseguradora con la que lo tienes contratado absorbe todo. O bueno, la mayoría, ¿no? Hay como ciertas cositas que depende de cada aseguradora y cada plan y este tipo de cosas, pero es una forma muy fácil, digámoslo así, de prevenir este tipo de situaciones. Y no nada más el cáncer de mama, o sea, cualquier enfermedad, accidente, etcétera. Pero también es la forma más fácil de poder acceder a hospitales privados, por ejemplo, de muy buen nivel, con atención pronta, sin tener que esperar las citas, ya sabes, como toda esta cuestión que al final cuando hablamos de seguridad social, pues ya sabemos a lo que nos enfrentamos, ¿no? La comodidad. Exacto, la comodidad, el que pues ya la estás pasando mal porque tienes un padecimiento, bueno, que al menos estés lo más cómodo posible, ¿no? Yo creo que eso es, a mí es lo que más me da tranquilidad, por ejemplo, de tener un seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Y que obviamente yo sé que pues pagaré mi deducible, seguiré pagando mi seguro, pero no desembolsaré los 500,000 pesos o más que necesite para mi tratamiento. Así y es. que tendré todo en el momento en el que se necesite, ¿no? Claro. Entonces, justo lo que hay que saber es que no es como de que, bueno, ya tengo cáncer, voy a contratar mi seguro de gastos médicos y listo. No. Las aseguradoras tienen justo lo que mencionabas, estos tiempos de espera, porque pues anteriormente sí se daba esto, ¿no? De ya me enfermé, voy a comprar un seguro y la aseguradora paga. Y eso es fraude, amigos, eso no lo hagan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que tienes que pasar cierto tiempo contratando un seguro de gastos médicos para que te cubran ciertas enfermedades, que justo son estas enfermedades como caras, ¿no? Como crónico-degenerativas. Claro. Aparte, algo importante es que esto es algo homologado. Independientemente de en dónde contrates tu seguro, todas las aseguradoras tienen este tiempo de espera. Entonces no es como que, solo en tal aseguradora, no. Esto es completamente homologado entre todas las aseguradoras. Por eso es importante prevenirlo, ¿no? Exacto. Ahora, otra cosa también importante es, por ejemplo, ¿qué hay después de las personas que, por ejemplo, han llegado a combatir esta enfermedad y que se han quedado como con ciertas secuelas, ¿no? Lo que hablabas en un principio, tal vez personas que les han tenido que quitar el seno y obviamente eso también tiene que ver mucho con pues la manera en la que van a seguir con su vida, ¿no? Sí, yo recuerdo cuando yo empezaba como en la vida laboral, empecé a trabajar en una asociación civil y apoyábamos distintas asociaciones civiles. Una de esas era como de gente que había vencido el cáncer, pero cáncer en general. Pero decían, no es nada más vencer la enfermedad, o sea, es todo lo que viene después, porque al final, pues obviamente el que tú venzas el cáncer entras en un periodo que se llama remisión, ¿no? Que es como cuando te tienes que estar checando constantemente, porque obviamente eres más propenso a que te vuelva a dar, ¿no? O sea, que toda esta parte. Pero el tema familiar, el tema económico, ¿no? O sea, la gente le pega cañón el tema financiero, el tener este tipo de enfermedades o que alguien de la familia lo tenga. También en el trabajo, en el poder conseguir que alguien te contrate sabiendo que tuviste un antecedente de cáncer es bien complicado porque pues puede resultar muy caro, ¿no? A nivel seguridad social, por ejemplo, ¿no? Entonces sí es como un proceso complicado y que obviamente pues si tienes secuelas que no puedes solventar económicamente hablando, es mucho más. Específicamente en el tema del cáncer de mama, lo que pasa con una mujer cuando te amputan un seno, o ambos, ¿no? Dependiendo la situación. Yo creo que a nivel emocional es súper complicado, pero también a decir, bueno, ya estoy sana, pero, o sea, estoy como incompleta, ¿no? De cierta manera. Y ahí, por ejemplo, los temas de gastos médicos mayores, no estoy bien enterada si a nivel seguridad social se pueden hacer este tipo de reconstrucciones. Hay las asociaciones donde sí tú entras como en una lista, digamos, de espera, donde te apoyan para la reconstrucción de los senos, ¿no? Te ponen implantes para que puedas como sentirte
pues otra vez tú, no sé, ¿no? Es bastante extraño. Pero algo importante también es que, por ejemplo, los seguros de gastos médicos no cubren, No lo cubren. este tipo de tratamientos estéticos. Exacto, porque justo se considera estético. Entonces, algo importante es también saber si tenemos esa solvencia, ¿no? Por ejemplo, es importante saber cuántos son los costos de algún tipo de implante como este y saber si podemos hacerlo. Porque justo algo importante también es lo que nos puede hacer o la repercusión que puede tener cuando nos pega en la parte psicológica. Yo creo que pues obviamente todas las mujeres tratamos de sentirnos bonitas, de sentirnos atractivas y nos fijamos también en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué sucede con una persona que tal vez ha perdido uno o ambos senos? Pues también debe de ser algo bastante difícil, ¿no? Realmente, en lo personal no he conocido a una persona que haya llegado como a esta etapa o este proceso, digámoslo así, pero yo creo que sí debe de ser súper difícil. Sí, yo tengo un caso cercano, ¿no? Digo, sí, sigue como en este proceso de tratamiento y este tipo de cosas, pero, o sea, por más que tú tengas como una buena actitud, ¿no? Y que todo te digan, oye, pues vamos bien y todo, yo creo que ya vencer el cáncer es como un súper logro, ¿no? Ya eres como Wonder Woman y cosas así, pero pues lo que viene después también es complicado. Justo el tema, por ejemplo, los gastos médicos no lo cubren porque se considera estético. O sea, un gastos médicos está hecho para salvar tu vida, así como viéndolo muy dramáticamente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ya te amputan el seno, cuando entras en remisión en este tipo de padecimientos, pues ya salvaron tu vida. Lo demás es estético y realmente ya no hay como una cuestión médica que diga que se tiene que reconstruir. Entonces se entiende como algo estético. ¿Qué es lo que pasa? Pues que tú lo puedes absorber por tu cuenta dependiendo de a dónde quieras ir, con qué médico, si tienes alguna ayuda pública, lo que sea. Las asociaciones también, que pues obviamente se hace lo que se puede por ayudar, pero son muchas las mujeres que están como en este proceso y no a todas se les puede apoyar con este tipo de situaciones. Pero también hay otro tipo de prevención ante este tipo de cosas que nos pueden ayudar como a solventar esto, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso, Gaby. Pues existen ciertos, digamos, seguros en donde nosotros podemos tener este tipo de prevención. Hay ciertos, digamos, tipos de seguros en los que tú tienes asegurado no solamente la parte de la vida y de la invalidez, sino estos padecimientos, ¿no? Propios de la mujer. Son específicamente seguros para la mujer. ¿Esto qué quiere decir? Que en el caso de que tengas algún tipo de diagnóstico, por ejemplo, de cáncer de mama o cualquier otro tipo o de cáncer femenino, como cervicouterino, ovarios y como este tipo de cosas, ¿no? Te dan una suma asegurada. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que también tienes como esa capacidad de poder recibir un dinero para entonces hacerte a lo mejor una cirugía como estas, ¿no? O si no tienes un gastos médicos, pues también es una ayuda. A complementar el gastote que se viene, ¿no? Exactamente. O si no eres derechohabiente del Seguro Social, pues también. O si tienes un gastos médicos, obviamente que tu empresa te está dando, algo muy importante es fijarse cuál es la suma asegurada de sus gastos médicos. ¿Por qué? Porque muchas veces ese tipo de seguros está limitado. Entonces, si es un padecimiento que va a costar, supongamos, más de 1,000,000 de pesos y tu suma asegurada es hasta 1,000,000 de pesos, todo el excedente lo tienes que pagar tú. Es bien importante esto que dices porque yo me he topado con muchas personas cuando estamos asesorando que me dicen, no, es que yo eso ya lo tengo cubierto porque mi empresa me da un gastos médicos colectivo, ¿no? Que es como para todos. Y nos ponemos ya a analizar, a revisar la póliza como tal, y entonces la póliza es de 500,000 pesos. Digo, o sea, imagínate que algo sucede y tu cuenta es de 700,000. ¿Tú tienes la capacidad de absorber esos 200 extra? No, pues no. Ah, pues ahí hay un problema. Aparte, hay que entender que esto es una prestación de prestado. O sea, no es mío, me lo prestaron. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo dejo de trabajar, si me corren, si renuncio, si emprendo, si lo que sea, vaya a la prestación y vaya a estos servicios, ¿no? Entonces es bien importante poder tener como esta estrategia completa, ¿no? De poder prever, no solamente en temas de cáncer de mama, sino cualquier enfermedad con un gastos médicos mayores, lo más
relevante o lo que más se recomienda es contratarlo cuando somos jóvenes y sanos. ¿Por qué? Porque cuando seamos viejitos y achacosos nos va a cubrir todo, no vamos a tener problema. Entonces la recomendación es mientras antes, mejor. Y complementarlo con estos seguros que nos apoyan con este tipo de enfermedades, ¿no? Estos que dices específicos para la mujer a mí se me hacen una chulada, ¿no? Porque aparte de que son pensadas en una, ¿no? O sea, te dan como distintos beneficios. Obviamente el tema de padecimientos femeninos, el tema de cáncer, el tema de incluso complicaciones en el embarazo, muchas mujeres que también tienen estos problemas previos al parto y después del parto y con el bebé y todo eso. Entonces son seguros bastante completos que nos ayudan a tener una estrategia bien fuerte para este tipo de cosas. Aparte, son seguros que tienen un ahorro, ¿no? Tienen entre todo un complemento de ahorro. Exacto. Te ayudan a poder generar un ahorro durante cierto tiempo para distintas metas, pero tienen esas sumas aseguradas, como también, por ejemplo, cuando naces o adoptas a un hijo, o incluso en el caso de viudez. ¿Qué sucede si una mujer depende al 100% de su marido y obviamente su marido llega a faltar? Pues también es algo importante que debe de prever, ¿no? Entonces también tienen este tipo de coberturas, me parece que son sumamente buenos y además, pues creo que todas las mujeres necesitamos un seguro como este. Son como un super combo, ¿no? Son como estos de, sí tienes seguro de vida, sí tienes seguro de invalidez, estás haciendo tu hábito del ahorro, no estás invirtiendo, obviamente tu dinero va a estar trabajando para ti, aparte tienes una cobertura específica para cuando eres mamá, para cuando te enfermas, para cuando llegas a tener alguno de estos padecimientos. Entonces es como algo bastante chulo. Te digo, a mí me encantan, a mí son como de mis preferidos dentro de todo el sector de gastos de seguros, por ejemplo, y combinarlo muy bien con un gastos médicos, yo creo que es como una combinación ganadora. Claro, o sea, como dicen por ahí, debemos de tener como un huevo en cada canasta, entonces Claro. Esta es una parte muy importante que nosotros debemos de cubrir y nosotras sobre todo como mujeres, ¿no? Porque nosotras tendemos a, digamos, tener más cosas, ¿no? Como la parte de los hijos, la parte de el cáncer de mama en el que somos más propensas. Todo esto creo que es una maravilla que realmente las aseguradoras hayan pensado en las mujeres. Sí, y también hacerles ver que pues, esto al final depende de un montón de cosas, ¿no? A mí luego me preguntan, me dicen, es que son muy caros. Pues caros respecto a qué, ¿no? O sea, tal vez tendríamos que hacer un análisis, ¿no? Pero lo importante de esto es que son como trajes hechos a la medida, ¿no? Se adaptan a las necesidades que las mujeres vamos teniendo. Es algo que te acompaña de por vida en todas las etapas que normalmente como mujeres tenemos y es un respaldo al final del día, ¿no? Entonces yo creo que sí es bien importante poner esto sobre la mesa. Hay que como mujeres buscar este tipo de apoyos que nos respalden en más de una cosa, ¿no? Que sea como este combo que a mí me encanta y que aparte nos ayude a concientizar más sobre nosotros, nuestro cuerpo, las enfermedades que más nos atacan y también las que más nos están matando, ¿no? Claro. Aparte, creo que también es muy importante como prever absolutamente todo. Ahorita realmente estamos en un momento en el que la gente se ha olvidado de muchas cosas y vive como hasta que llega la situación, ¿no? A veces personas que dijeron, ah, es que a mí nunca me va a pasar esto, pero eso no lo saben. Bueno, pero es que, o sea, era lo que hablábamos hace algunos episodios, ¿no? O sea, la gente cree que no le va a pasar. ¿Por qué? Pues porque Dios los eligió y dijo, no, a Lini jamás nunca le va a pasar. No, no es cierto, yo puedo salir ahorita y me atropellan y bye, ¿no? O sea, todos estamos expuestos a un montón de cosas. Entonces, sí es importante como, pues, hacer conciencia de eso, saber que como mujeres estamos más expuestas en algunas enfermedades, ¿no? En otras situaciones también. Y es importante pues, que esto lo tengamos en mente, que empecemos a trabajar una estrategia sobre esto, porque aunque no lo crean amigos, esto nos afecta a nivel financiero de formas estratosféricas. Tener una enfermedad como el cáncer de mama o como cualquier otra enfermedad, no tener un hábito como el del ahorro, no tener un esquema que nos respalde por enfermedad, por accidente, por fallecimiento, lo que sea, impacta de una manera tremenda en las finanzas personales, familiares y de todo. Ahora también hay que tomar en cuenta como la forma en la que estamos viviendo ahora. Ahora existen más madres solteras que antes.
Entonces, ¿qué sucede? Pues también puede pegarnos muchísimo, tanto en nuestra situación familiar, con nuestros hijos, como económica, como en absolutamente todo, ¿no? Como decías hace rato, el trabajo, psicológicamente, no lo sé. Yo en lo personal he tenido, digamos, este caso de tener quistes en los senos desde que tengo 15 años y ha sido algo que he tenido que tratarme durante todos estos años, ¿no? A mí me llevaron al psicólogo al ginecólogo desde muy pequeña. Bueno, también le hacía falta el psicólogo. Y realmente pues he tenido, digamos, distintas cirugías para poder extraerme estos quistes y al final del día pues han seguido saliendo, ¿no? Afortunadamente yo sí pude darle pues pecho a mi bebé durante 2 años y eso realmente me ayudó mucho porque me han hecho estudios de biopsias de cada 6 meses hacerme ultrasonidos. Hubo momentos en los que me dijeron, ¿sabes qué? En tu ultrasonido hay como distintas calificaciones para saber si son benignos o malignos. El maligno es como el RAC 5, así le llaman, y a mí me daban una calificación de RAC 4C. Entonces era con mucha probabilidad de ser un tumor maligno, por eso me hicieron esas cirugías. Al final del día todo salió benigno, afortunadamente hasta el momento ha sido así, pero realmente es una situación que te pega y te pega mucho, ¿no? O sea, es una parte, creo, sumamente importante de poder prevenir desde este momento. Sí, y digo, yo tengo casos cercanos, ¿no? Comento, pero nunca me ha pasado a mí, entonces sí creo que tú que lo has vivido como, pues como desde esta parte propia, pues puedes decirnos mucho más qué tan urgente y qué tan necesario es empezar a pensar en esto, porque esto sí pasa. Y no estamos hablando, digo, Abby es súper joven, no estamos hablando de alguien que tenga 57 años y que dices, bueno, pues ya es como etapa de riesgo para este tipo de cosas, no. Y yo he visto casos, yo vi un caso, por ejemplo, de una chava que tenía 22 años y le tuvieron que amputar el seno porque tenía cáncer de mama. O sea, realmente esto está pasando y nos puede pasar a cualquiera. Entonces, hay que empezar a prever ese tipo de cosas. Claro, entonces realmente este programa lo hicimos pensando justo en crear conciencia en las personas, no solamente en las mujeres, también en los hombres, porque como decíamos, también existe el cáncer de mama en hombres, aunque es más común en mujeres, pero pues todos tenemos a una mujer en casa, ¿no? Desde nosotras mismas hasta a lo mejor los hombres que tienen a su esposa, a sus hijas, a su mamá. Hermanas, exactamente, cuñadas, o sea, esto y como sociedad nos afecta, o sea, realmente esto impacta en fibras que ni siquiera tenemos en mente, ¿no? Entonces, nos toca a todos, es mes de hacer conciencia, es mes de reevaluar si la estrategia de salud, de estrategia financiera, si lo que estamos haciendo hoy en día está previendo este tipo de situaciones en el futuro, que obviamente le apuntamos y pedimos que no nos suceda, pero pues a todos nos puede pasar, entonces hay que estar prevenidos. Entonces, creamos conciencia, realmente pensemos en las mujeres que queremos o en nosotras mismas y obviamente hagamos algo al respecto, ¿no? Muy bien, bueno, pues creo que hasta aquí ha sido todo. Así es. Les agradecemos mucho que nos hayan visto el día de hoy. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal para que cada semana vean nuestros programas. Denle like, suscriban, compartan y hagan todo lo necesario. El próximo jueves tenemos un live, vamos a hacer un live, va a ser sobre temas de deducción de impuestos y declaración anual y todas estas cosas que puede ser que no entendamos, pero va a haber una experta que nos va a explicar, entonces no se lo pierdan. Va a estar muy padre. Nos vemos, que estén muy bien. Bye, un beso.